Chassie Won, una detective de 34 años, perdió la vida cuando fue apuñalada por el criminal al que perseguía. Creyó que al fin descansaría en paz, pero al abrir los ojos se encontró en una oficina desconocida, con un hombre gritándole sin cesar. Por un instante pensó que tal vez estaba en el cielo, pero al observar su entorno comprendió que no era así. El hombre, lleno de desprecio, ordenó que la encerraran en una habitación sin agua, y que al amanecer la enviaran al templo. 2 sirvientas la arrastraron con sorprendente facilidad, lo que le hizo notar que ya no tenía la fuerza de antes. Mientras se dejaba llevar, otro hombre apareció solo para humillarla más, exigiéndole que se marchara y nunca volviera. Fue entonces cuando la llamaron por un nombre que le sonó extraño y ominoso: Ordell. Mientras era arrastrada por las sirvientas, apareció ante sus ojos una pantalla celeste y translúcida que se presentó como el sistema de gestión dimensional. El mensaje le informó que había poseído el cuerpo de Ordell Kairis, un personaje de la novela La Sagrada Ideya, su historia favorita de fantasía romántica, aquella donde la heroína se convertía en santa del dios Sol, guiaba a los creyentes y salvaba al mundo. El sistema le explicó que se trataba de una posesión divina, otorgada para equilibrar el poder sagrado en esa dimensión. Ella quedó atónita al descubrir que había sido arrojada dentro de la novela que tanto conocía, pero no como heroína, sino en el papel de la falsa santa que había despreciado siempre. El recuerdo de la historia de Ordell volvió a su mente. Era una joven común, miembro lejano de la familia Kairis, que un día despertó con un débil rastro de divinidad. El ambicioso conde Kairis la utilizó para ganar poder, sobornando al sumo sacerdote del imperio del dios Sol para que la reconocieran como santa. Así, Ordell fue moldeada a la fuerza mediante abusos y lavado de cerebro, hasta convertirse en la falsa santa que, en la novela, terminaba dominada por los celos y castigada por sus crímenes. Nuestra protagonista recordó cómo solía maldecir a Ordell cada vez que leía la novela, pero ahora, al vivir esa vida en carne propia, no pudo evitar sentir compasión. Crecer bajo tanta manipulación explicaba por qué había terminado convertida en villana. Aún así, se preguntaba con desesperación por qué tenía que haber caído justo en ese cuerpo. El sistema pareció escuchar su pregunta y le respondió con un nuevo mensaje. Había sido elegida por el dios Sol como apóstol, con una probabilidad casi imposible. El plan original era reencarnarla, pero al no haber suficiente poder divino, solo pudieron insertarla en un cuerpo ya existente. Entonces, le fue revelada su misión. Debía revivir al Sol caído en la muerte. El templo del dios Sol estaba en decadencia, con cada vez menos creyentes, y corría peligro de desaparecer. Ella debía asumir el papel de santa, atraer seguidores, elevar la fe y salvar al Dios y al mundo. Si lo lograba, obtendría riqueza, fama y poder. Si fallaba, el Sol se extinguiría y la dimensión colapsaría. La protagonista lo consideró un disparate. Se cubrió el rostro, pensando que era injusto. ¿Por qué debía ser ella? Si la auténtica heroína de la novela acabaría apareciendo y arreglaría todo. El sistema le aclaró que la historia se estaba desviando, y que faltaba un año para que iniciara la trama original. Además, le anticipó que ahora interactuaría de formas nuevas con los personajes clave de la obra: el alto sacerdote Eirik, el capitán de los caballeros sagrados Seth, y el antagonista, el duque de Sieri, Rute. Ella no entendía qué significaba exactamente interactuar con ellos. Lo único claro era que no quería involucrarse. Aunque llevara el título de santa, prefería mantenerse al margen. Su decisión era simple. Al día siguiente, cuando la enviaran al templo, renunciaría a todo. No quería salvar al dios ni al mundo. Solo deseaba descansar, lejos de la carga que le habían impuesto dentro de la historia que tanto había amado leer en vida. 3 días después, Ordell viajaba en un carruaje rumbo al gran templo del dios del Sol. Para ella no era un viaje, sino un arrastre forzado. Con una mano en el vientre, se quejaba del hambre y la sed que llevaba soportando todo el trayecto. Maldecía a la familia Kairis, a quienes consideraba muertos para ella, y pensaba que antes de llegar al templo moriría de inanición. Mientras observaba el paisaje, recordó lo que había descubierto en el ático antes de partir. El sistema le había mostrado que su poder divino apenas alcanzaba el 2%, y que solo podría incrementarlo si conseguía creyentes para el dios del Sol. Pero ahora mismo no tenía ninguno. Además, debía derrotar a una entidad malvada, aunque en la historia original aquello estaba destinado a ocurrir un año después, cuando Idela, la verdadera protagonista, hiciera su aparición. Indignada, había preguntado al sistema por qué debía ser ella quien cargara con esa misión, pero la respuesta estaba sellada como un secreto celestial,
accesible solo cuando superara el 40% de poder divino. Eso la hacía sentirse engañada, atrapada en un cuerpo ajeno y sin derecho a la verdad. Entre protestas, su estómago vacío y el mareo del carruaje amenazaban con hacerla desmayar. Al llegar al templo, abrió la puerta del carruaje con urgencia, pero tropezó en los escalones y cayó sobre alguien. Sintió el calor reconfortante del cuerpo de un hombre rubio que la sostenía. Era Arik Velder, el sumo sacerdote del gran templo, el único que sabía que la sacerdotisa era una impostora. Mientras devoraba la comida que le ofrecieron con desesperación, él la observaba con calma, preocupado por su estado. Ella, recuperándose, notó lo radiante que era Arik y se disculpó por su conducta. Sin embargo, en su interior, sabía que estaba actuando distinto de la Ordel original, que solía ser caprichosa e insolente frente a él. Fue entonces cuando decidió confesarle que quería renunciar a su cargo de sacerdotisa. Fingir un papel que no le correspondía la había llevado a cometer errores y a herir a quienes la rodeaban. Sin embargo, Arik se negó rotundamente, afirmando que su lugar estaba en el templo y que no podía irse. Ella, sorprendida por la firmeza de sus palabras, pensó que con aclarar lo de las donaciones de los Kiris todo se solucionaría, pero había tocado un punto sensible. Aunque decepcionada, no estaba dispuesta a rendirse. Aún era Cha Si-won, la detective inquebrantable, y debía encontrar otra forma de convencerlo. Por el momento, decidió inspeccionar la habitación. Era lujosa al extremo, un contraste con la imagen pobre del templo que ella conocía por la historia original. Sospechando que Ordel había despilfarrado los fondos en lujos, abrió una puerta y encontró un vestidor repleto de costosos vestidos. Estaba convencida de que ahí podía encontrar un fondo secreto que le permitiera independizarse. En ese instante, apareció Dietrich Warren, un sacerdote de alto rango. Ella lo recibió con formalidad, algo inusual en la forma de ser de Ordel, lo que lo llevó a sospechar que algo había cambiado en ella. Ordel le confesó que quería enmendar sus errores, vender los vestidos y donar ese dinero al templo. Dietrich quedó desconcertado, pero terminó informando a Arik sobre lo sucedido. Arik no podía creer lo que escuchaba. Entre los vestidos había uno en particular que tenía gran valor sentimental, pues Ordel le había asegurado que era un regalo del conde Kairis en su primer día en el templo. Ahora dudaba de esa versión. Quizás todo había sido una mentira para ocultar que en realidad lo había comprado Dietrich. Esa contradicción lo llevó a pensar que Ordel, en realidad, había roto con la familia Kairis, o al menos había dejado de anhelar su afecto, un afecto que nunca recibió de su padre adoptivo. Dietrich, en cambio, consideraba que vender los vestidos sería positivo para los fondos del templo. Arik aceptó, ordenando que se cumpliera lo que Ordel deseaba, pero dejó claro que ella debía permanecer bajo estricta vigilancia. Por su parte, Ordel tenía otros planes. De todos esos vestidos, había decidido apartar uno en secreto para venderlo por su cuenta y guardarse el dinero como fondo de emergencia. Esa sería su manera de asegurarse un futuro independiente, más allá del templo y de quienes pretendían controlarla. Ordel despertó en su nueva habitación con la sensación de que todo aquello era un sueño. La trataban con tanta comodidad que parecía un paraíso. Le daban comida, limpiaban por ella y nadie la reprendía aunque no hiciera nada en todo el día. Llegó a pensar que podría vivir de esa manera sin problemas, y hasta se preguntó si debía quedarse allí durante un año. Sus pensamientos se interrumpieron con unos golpes en la puerta. Una sirvienta entró temerosa para llevarle el desayuno, pero al notar un trozo de alimento fuera del plato, se arrodilló suplicando perdón, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Ordel, sorprendida por tal reacción, comprendió que la gente de ese lugar estaba rota mentalmente. Aquello la hizo retractarse de su idea inicial de quedarse relajada, porque entendió que no estaba allí para descansar, sino en medio de personas aterradas por la Ordel original. Se preguntó si la verdadera dueña del cuerpo solía maltratarlos, y al confirmar la desesperación de la sirvienta, le pidió con calma que se levantara y que no temiera. La mujer, incrédula, salió corriendo como si escapara de un castigo. La protagonista, consternada por la situación, se preguntó qué clase de monstruo había sido esa otra Ordel para dejar a todos en semejante estado. Aún así, se dispuso a comer y, tras quedar satisfecha, apareció ante ella el sistema con una pantalla azul translúcida, que anunciaba el desbloqueo del mapa del santuario. Intrigada, lo usó para buscar la cocina. Llegó a un salón con mesas y sillas donde había adultos y niños comiendo. Pronto comprendió que no era la cocina, sino el comedor, y todos la miraban con mezcla de horror y sorpresa. Entre ellos estaba Arik, a quien explicó que solo había ido a dejar sus platos vacíos.
Eirik tomó la bandeja y le recordó que podía ir donde quisiera dentro del santuario. Aunque notaba que los demás la temían, la seguían tratando como sacerdotisa. Sin embargo, al ver que los niños comían únicamente sopa aguada y pan duro, Ordell se horrorizó. La comparación con la comida gourmet que le habían servido le resultó insultante. Decidió entonces cumplir lo que había dicho antes: vender su vestido azul y destinar el dinero a mejorar la alimentación del templo. Le ordenó a Eirik encargarse cuanto antes y afirmó que, desde ese momento, ella comería lo mismo que los demás. Aunque él dudaba de su decisión, ella insistió con firmeza hasta dejarlo sin más opción que obedecer. Más tarde, recorriendo el templo, comprobó con sus propios ojos lo deteriorado que estaba todo: jardines marchitos, pasillos en mal estado, la sala de oración descuidada, y una comunidad en completa miseria. A su paso, las personas se arrodillaban pidiendo disculpas, como si su sola presencia significara amenaza. Ordell pensó que cuando Idela llegara todo se resolvería, pero ya no podía ignorar lo que había visto. Consultó al sistema sobre añadir recompensas a su misión, y éste le ofreció fama, poder, riquezas, y hasta el derecho de elegir su próxima vida. Al aceptar, fue reconocida oficialmente como la sacerdotisa del sol que escapó de la muerte. Sin embargo, pronto descubrió que para aumentar su poder divino debía hacer ofrendas en la caja de donaciones, lo cual la desconcertó, pues no tenía dinero propio. Decidió entonces que el vestido azul sería lo primero que vendería para cubrir tanto las necesidades del templo como su compromiso con el sistema. Mirando el templo, prometió que lo transformaría. Desde lejos, tanto Eirik como Dietrich observaron cada uno de sus movimientos. Eirik le preguntó a Dietrich si de verdad Ordell ignoraba lo que los niños del comedor comían. Dietrich, con cierto escepticismo, le respondió que en su primer día ella había ordenado que la comida le fuese llevada a su habitación, por lo que debía haberse dado cuenta de lo mala que era. También recordó cómo, al verla llorando en el jardín, pensó que se trataba de una escena pasajera, aunque lo que realmente le inquietaba era la forma tan repentina en la que ella parecía cambiar. Desde su lugar, Eirik no creía que ella fuera ignorante de las condiciones del templo, pues fue la misma Ordell quien redujo las raciones de los sacerdotes para mejorar las suyas. Sin embargo, ahora parecía actuar como si no supiera nada. Tal vez era débil con los niños, o tal vez algo realmente había cambiado en ella tras la visita a la finca del conde. Aun con todo, sabían que su voluntad no podía ignorarse. La fuerza del templo dependía de la figura de la sacerdotisa, pues la desaparición de un representante elegido por el dios Sol podía traer amenazas de otros templos. Aunque muchos la consideraban una farsante, lo cierto era que gracias a su presencia ese templo había sobrevivido, razón suficiente para soportar sus abusos hasta ese momento. Dietrich lo sacó de sus pensamientos al comentarle que el comandante de los paladines, Seth Noel, regresaría pronto tras 6 meses de ausencia. Conocido como la espada del dios Sol, su regreso traía tranquilidad a Eirik, quien pidió ser informado en cuanto llegara. Justo entonces, inesperadamente, Ordell entró a la sala y pidió a Eirik que la acompañara a la cocina. Él, sorprendido, aceptó. Ya en la cocina, Eirik intentó detenerla antes de entrar, pero Ordell avanzó directamente hacia el jefe de cocina. Se presentó ante él, y aunque aparentaba felicitarlo por la buena comida, en realidad lo estaba poniendo a prueba. En la historia original, ella sabía que él era un informante del conde Kiris, un hombre que desviaba donaciones usando el presupuesto del templo como excusa. Recordando su vida pasada como detective, Ordell sabía que los fondos ocultos estaban escondidos allí. El cocinero trató de aplazar la inspección, pero Ordell se dirigió directamente a una pared en particular. Ignoró sus advertencias y abrió el pasadizo oculto, revelando un alijo de dinero. Con falsa ingenuidad, comentó que solo había seguido una corazonada, y se sorprendía de lo que había encontrado. Eirik, observando el nerviosismo del cocinero, le exigió una explicación. El cocinero tartamudeó, incapaz de justificarse, y en su desesperación terminó señalando a Ordell como culpable. Ella, lejos de intimidarse, sonrió con la seguridad de quien conoce la naturaleza de los culpables. Fue entonces cuando el sistema se activó y le otorgó la habilidad de reforzamiento físico. Con un destello de poder, Ordell liberó energía desde sus dedos y derribó al cocinero, dejándolo inconsciente. Dietrich y Eirik quedaron impresionados, mientras ella, con ligereza, anunció que se tomaría un largo descanso. Luego, con un aire festivo, proclamó que el templo ahora era rico, pues su Dios misericordioso los había bendecido con aquel hallazgo. Sin embargo, la victoria no duró mucho. Apenas celebraba, el sistema lanzó una advertencia. Su resistencia había sido consumida casi por completo. Mareada y debilitada, perdió el conocimiento,
cayendo en brazos de Eirik. Horas antes, en su habitación, Ordel había recibido un mensaje del sistema que le informaba que había obtenido una nueva bendición y que su poder divino había aumentado ligeramente. Ella lo tomó como una buena señal, confiada en que su fuerza había dado un gran salto. Pero al revisar con más detalle, se dio cuenta de que el incremento era mínimo, apenas suficiente para llegar a un 5%. La habilidad concedida era el reforzamiento físico, lo que le permitía potenciar su cuerpo total o parcialmente con energía divina. Sin embargo, había una advertencia. Su resistencia base era demasiado baja, y ese límite podía traerle consecuencias serias. Ordel, que en un inicio había creído que no necesitaría jamás un cuerpo tan exigente como el que tuvo en su vida pasada, comprendió tarde que aquel detalle era crucial. Ahora lo pagaba con el agotamiento extremo que la había dejado inconsciente. Ordel abrió los ojos en su habitación después de haber perdido el conocimiento. Frente a ella estaba Eirik, quien con evidente preocupación le preguntó cómo se sentía. Él le explicó que se había desmayado de repente y que todos se habían alarmado. Ella, algo confundida, le preguntó por qué estaba allí, pero de inmediato recordó que se había sobreexigido en el uso de su poder, y eso la llevó al desmayo. Con calma, dijo que debió marearse por un momento, aunque ya estaba bien, y quiso saber qué había ocurrido con el cocinero. Eirik le informó que el hombre estaba en prisión y que se investigaba si alguien dentro del templo lo había ayudado. Ordel, aunque escuchaba atentamente, no podía evitar pensar en lo que significaba esa investigación, pues en la novela original se relataba que aquellos métodos eran brutales. Por eso, pidió a Eirik que no se excedieran en los castigos, ya que aún seguían siendo parte de la casa. Sus palabras sorprendieron a Eirik, pues no era la respuesta que esperaba. Ella sabía que debía cuidar su imagen ahora que permanecería en el templo. Él aceptó su pedido y le aseguró que la habían estado observando toda la noche sin hallarle problemas graves, preguntándole si algo más la preocupaba. Ordel, sorprendida por la atención recibida, se conmovió al ver que no la interrogaron, sino que velaron por ella. Con cierta duda, mencionó que quizás solo se lastimó un poco el dedo cuando usó su poder. Eirik tomó su mano, y mientras ella lo observaba, vio cómo una tenue luz brillaba sobre su dedo. Comprendió que él la estaba sanando, y ese gesto amable la llenó de una calidez que sentía le faltaba en su poder. Cuando Eirik terminó, su dedo medio seguía iluminado suavemente. De inmediato, ella cambió de tema y preguntó cuánto dinero había producido la cocina. La respuesta fue 9 monedas de oro y 87 de plata. Ella calculó que en total eran unas 10 monedas de oro y pensó si ofrecer esa cantidad como tributo aumentaría su poder divino. En ese momento, el sistema se activó, revelándole que aunque sus aportes ayudaban, aún necesitaba reunir una cantidad inmensa de recursos para que su poder creciera de manera significativa. Eirik, curioso, quiso saber cómo había descubierto el escondite del cocinero. Ella, consciente de que no podía revelar la verdad, respondió que había sido pura coincidencia. Además, que tenía un instinto excepcional, y sugirió que podría ser señal divina, lo que le permitió dejar de insistir en preguntas. Esa misma noche, el cocinero, liberado en secreto, volvió a la cocina para recuperar el dinero escondido. Maldijo a Ordel, pues fue la responsable de su caída, y no entendía por qué había sido traicionado por ella, si había sido ayudado durante mucho tiempo por ella. Justo cuando intentaba huir con un saco de monedas, se encontró con ella. Ordel lo miró con una expresión perturbadora, cambiando luego a una sonrisa falsa. Le dijo que sabía que alguien lo ayudaría a escapar, y que como todo criminal, regresaría a la escena del crimen. Le recordó que todo el dinero que había reunido ahora le pertenecía a ella. El cocinero, furioso, reveló que servía al conde Kiris y le exigió a Ordel que se arrodillara, o de lo contrario, lo reportaría. Ella lo desafió, y en ese momento, el sistema activó una mejora física. Ordel lo golpeó con un puñetazo, haciéndolo retroceder. Sin embargo, el esfuerzo debilitó su cuerpo. El cocinero, decidido a no caer otra vez, tomó un cuchillo y se lanzó hacia ella. Ordel, exhausta, intentó retroceder. Pero antes de que la hoja la alcanzara, el atacante fue desarmado de golpe, y ella chocó con un torso firme. Quedó impactada al descubrir que aquel hombre de cabello plateado y ojos azules no era otro que Seth, el gran comandante de los caballeros sagrados. La sola presencia de esa figura, reconocida como la espada del templo, la dejó preguntándose cómo era posible que estuviera allí si había escuchado que lo habían enviado lejos. En medio de esa confusión, Seth se colocó frente a ella y exigió respuestas al cocinero.
El comandante no comprendía cómo un hombre que debía estar preso se encontraba ahora frente a él. Ordell, sabiendo que ya no podía manejar la situación sola, intervino y señaló que el cocinero no solo había desviado dinero en el pasado, sino que en ese mismo momento seguía ocultando más. Mostró un pequeño saco de plata como prueba y exigió que confesara. El cocinero, desesperado, intentó desacreditarla, pero ella sostuvo que sus palabras carecían de valor y que solo bajo presión revelaría la verdad. Seth, implacable, le concedió una última oportunidad: confesar la ubicación de cada moneda o perder su vida. Atrapado, el cocinero accedió a hablar. Después del enfrentamiento, Seth llevó en brazos a Ordell hasta su habitación. La joven, debilitada por su frágil resistencia física, agradeció el gesto aunque intentó ocultar su verdadera debilidad tras una sonrisa. Poco después apareció Eirik, conmocionado por la noticia de que el cocinero había escapado de prisión y seguía implicado en los robos. Exigió saber qué hacía Ordell en la cocina. Ella, sin dudar, reveló que en realidad esperaba la reaparición del hombre porque no era un ladrón común, sino un espía infiltrado por el conde Kiris. Aseguró haber escuchado sobre él cuando estuvo en la mansión del conde y advirtió que había más espías escondidos entre ellos. Urgió a sellar el templo de inmediato para descubrirlos. Para convencerlos, Ordell representó un acto calculado. Confesó que había guardado silencio por proteger el secreto de su padre, pero tras regresar al templo y ver la pobreza que los rodeaba, comprendió lo que realmente ocurría. Con aparente arrepentimiento, pidió perdón y juró que desde ese momento pondría el bienestar del templo por encima de todo. Aunque no tenía pruebas suficientes antes, ahora solo pedía que confiaran en su determinación de cambiar. Más tarde, mientras caminaban por los pasillos, Seth comentó a Eirik lo mucho que había cambiado la sacerdotisa en el tiempo que él estuvo ausente. Eirik, recordando la visita de Ordell a la mansión del conde, coincidió en que su personalidad parecía transformada. Ambos decidieron sellar el templo y buscar al resto de los espías, aunque advirtieron que debían hacerlo con cuidado para no inquietar a los niños. También acordaron interrogar a fondo al cocinero para obtener toda la verdad. Al amanecer, Seth notó el olor a sangre en Eirik y dedujo que había pasado la noche en la prisión interrogando. El sacerdote trató de restarle importancia, aunque quedó claro que su esfuerzo había sido intenso. Mientras conversaban sobre la sinceridad del aparente cambio de Ordell, reflexionaban que si ella todavía tuviera sentimientos por el conde, no habría deshecho de sus vestidos ni se habría deshecho de los hombres de confianza de aquel. Eirik concluyó que si ella había cambiado, él también debía hacerlo. En ese momento, una sirvienta irrumpió con urgencia. Informó que habían golpeado sin respuesta en la puerta de la sacerdotisa, y al abrir, descubrieron la habitación vacía. Ordell había desaparecido sin dejar rastro, dejando al comandante y al sumo sacerdote en estado de alarma y desconcierto. En la oficina de Rute, el duque de Sieri, este recibía un informe crucial. Por fin habían encontrado la ubicación de lo que llevaba tanto tiempo buscando: la reliquia sagrada de luz. Estaba en el templo situado en la zona noroeste del imperio, y no dudó en ordenar a su mayordomo que se preparara de inmediato, pues partirían hacia allí. Para él, esa reliquia representaba la última oportunidad de liberarse del dolor que lo había atormentado toda su vida. Solo existía una reliquia de ese tipo en todo el imperio, y estaba decidido a obtenerla sin importar lo que tuviera que hacer. Mientras tanto, en el templo, Ordell trataba de ejercitarse, pero su cuerpo débil no le respondía. Apenas había caminado 1 minuto, y ya estaba exhausta. Tanto que terminó tirada en el suelo, lamentando la fragilidad de su nueva condición. Entre pensamientos de frustración, se quejaba incluso del sistema y de cómo la Ordell original había sido capaz de causar caos para volverla en ese ser tan patético. En ese momento, varios cuervos empezaron a sobrevolar sobre ella, lo que aumentó su temor y la llevó a gritar que no se acercaran. Aunque insistía en que no estaba muerta, llegó a pensar que su vida terminaría así, en medio de un simple intento de ejercitarse. En ese estado fue encontrada por Seth y Eirik. Al verla temblar y llorar, se preocuparon de inmediato. Ella, sin fuerzas, apenas pudo decirles que no tenía energía en el cuerpo. Así que, momentos después, sentada en una banca y con gesto derrotado, confesó que si no fuera por ellos, probablemente habría muerto en medio de ese esfuerzo. Agradeció su presencia, aunque evitó decirles que lo único que había hecho era caminar un poco más rápido de lo normal. Seth y Eirik, aliviados de verla a salvo, le explicaron que habían temido que hubiera desaparecido repentinamente. Ella, al darse cuenta de que pensaban que había intentado huir, aclaró que a partir del día siguiente, saldría a ejercitarse cada mañana de 6 a 7,
para que lo tuvieran en cuenta si no la encontraban en su habitación. Aunque insistió en que no necesitaba escolta, ellos decidieron ajustar sus horarios para acompañarla, convencidos de que su seguridad estaba por encima de todo. Ella, en cambio, opinaba que lo importante era centrarse en la investigación de los espías y no en protegerla de un templo desierto. Al preguntar por los avances, Eirik le comentó que el subcomandante estaba trabajando en el lado de los caballeros sagrados, mientras Dietrich lo hacía en el clero. Habían interrogado al cocinero y obtenido algunos nombres que ahora estaban cruzando. Seth añadió que entre esos nombres aparecían subordinados suyos, y declaró que, si se confirmaba, aceptaría cualquier castigo e incluso renunciaría a su puesto como comandante. Aquella confesión la sorprendió y la asustó. Pensaba que un maestro espadachín no podía abandonar todo solo por ella, una sacerdotisa con apenas un 5% de poder divino. Por eso lo detuvo, afirmando que si no podía confiar en él, ¿en quién lo haría entonces? Le pidió que no pensara en renunciar, y que, en cambio, se centrara en protegerla a ella y al santuario. Seth, conmovido, se arrodilló solemnemente frente a ella y juró protegerlos con su vida. Ella, incómoda con tanta seriedad, sonrió con timidez. Recordando la historia original, pensó en el destino de Seth, aquel caballero que la había protegido hasta el final, y en cómo, tras descubrirse su falsedad, había levantado la espada en desesperación. Esa escena regresó a su memoria y la hizo dudar de si realmente estaría a salvo en esta nueva vida. Sin embargo, se recompuso y agradeció a Seth su lealtad. Después, apartándose con Eirik, le preguntó en voz baja si el comandante aún ignoraba que ella era una falsa sacerdotisa. Antes de que él respondiera, ella misma comentó que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero deseaba que no sucediera demasiado pronto. Añadió que había decidido cancelar la idea de abandonar el santuario. Antes no podía encariñarse con el lugar por creer que su familia la había abandonado, pero ahora intentaría cumplir con su papel, aunque fuera falsa. Si alguna vez aparecía la verdadera sacerdotisa, renunciaría sin dudar. Eirik, con seriedad, le respondió que desde el momento en que había puesto un pie en el santuario, ella era la sacerdotisa. Afirmó que era la máxima autoridad en ese templo y que él asumiría cualquier responsabilidad por haberla llevado allí. Le pidió que hiciera lo que quisiera hacer. Ordel, conmovida, pensó en cómo esas personas, que deberían haber sido ignoradas y despreciadas por la Ordel original, ahora la trataban con tanta fidelidad. Decidió que haría todo lo posible para estar a la altura, y llegó a convencerse de que quizás su segunda vida no sería tan mala después de todo. Pasaron algunos días y ella continuaba con sus entrenamientos matutinos. Sin embargo, su progreso era casi inexistente. Sentada en una banca, exhausta, calculaba con resignación que solo había mejorado un 0.1% de resistencia, y se prometía que el día que lograra correr 50 metros sin desfallecer, lloraría de felicidad. En medio de esas quejas apareció una sirvienta, disculpándose con exageración por interrumpirla. Ordel se dio cuenta de lo urgente que era poner fin a aquella costumbre, de que todos se postraran frente a ella con temor. La joven le anunció que alguien había venido a verla con un mensaje del conde Kiris. Al escucharlo, Ordel pensó con inquietud que, tras la limpieza de traidores, tarde o temprano el conde también aparecería. Su expresión se volvió sombría al recordar a ese hombre, pero como su mirada estaba fija en la sirvienta, la muchacha creyó que aquella mueca enloquecida iba dirigida a ella. Ordel llegó a la entrada del templo, donde un gran alboroto la recibió. Un hombre discutía violentamente con dos caballeros, exigiendo entrar, mientras un joven novato yacía en el suelo tomándose la mejilla golpeada. Los demás intentaban calmarlo sin éxito. Al intervenir, Ordel pidió explicaciones, y el hombre, furioso, reclamó que había sido enviado por el conde Kiris, y que no podía ser tratado de esa manera por personas de bajo nivel. Con arrogancia, exigió que ella misma lo condujera al interior. Ordel, imperturbable, preguntó quién era, sorprendiendo a todos. El hombre se indignó porque ella no lo reconociera, pero el novato quien reveló su identidad, el barón William Gale. Al confirmar que había golpeado a un niño, Ordel se mostró indignada y ordenó que atendieran al herido, dejando claro que en el templo no se toleraba la violencia. Luego, frente a Gale, lo llamó por otro nombre a propósito. Este la corrigió, pero ella, sin darle importancia, le recordó que nadie podía entrar sin invitación del sumo sacerdote, del comandante de los caballeros sagrados o de ella misma. Finalmente, le dio dos opciones: retirarse o entrar en silencio. Antes de ese encuentro, Ordel había discutido con Seth y Eirik en su habitación. Les explicó que el conde, al notar la pérdida de contacto con su informante, había enviado a Gale para presionarlos.
Seguramente intentaría manipularlos con donaciones, pero sin ingresos constantes, podían convertirse en sus enemigos. Ella reveló que ya habían descubierto 8 espías infiltrados, incluido el cocinero, y planeaba usar esa información a su favor. Les pidió a Seth y Eirik que fingieran oponerse con firmeza a dejarla a solas con Gale, para dar credibilidad a su estrategia. Cuando llegó el momento, los dos cumplieron tan bien con su papel que Gale quedó enfrentado a una fuerte resistencia. Lo acusaron de descarado y grosero, recordándole que había golpeado a un niño y traído una multitud de caballeros al templo. Pese a todo, finalmente accedieron a dejarla a solas con él, aunque no sin antes prometer que caballeros sagrados permanecerían atentos afuera. Ordell notó con sorpresa lo bien que incluso el rígido Seth interpretaba el papel. Ya en privado, Gale la reprendió, advirtiéndole que el conde desaprobaría su actitud. Ella respondió con calma, asegurando que no temía a su enojo, pues la debilidad no estaba de su lado, sino en el conde que había creado una sacerdotisa falsa solo por conveniencia. Con frialdad, le recordó que, si alguien quedaba en ridículo, sería la familia Kiris. Luego, con astucia, le propuso un trato: convertirse en una sacerdotisa legítima a los ojos de todos. Le confesó que había sido ella quien denunció al cocinero y al sumo sacerdote, logrando que los espías fueran descubiertos. Fingió que, gracias a su astucia, se había ganado la confianza del comandante y del sumo sacerdote, y que ya no harían falta más infiltrados porque ella misma se encargaría de actuar como espía. Con firmeza, lo instó a llevar ese mensaje al conde y detener los intentos de infiltración. Mientras tanto, Seth y Eirik caminaban por los pasillos, preocupados por la seguridad de Ordell. La sala de visitas estaba insonorizada, pero decidieron que lo mejor sería asignarle pronto un caballero personal, ya que su conducta era impredecible. En ese momento, notaron la llegada de un visitante inesperado. De vuelta en la sala, Ordell y Gale se preparaban para salir cuando las puertas se abrieron. Eirik entró acompañado de un hombre y presentó al visitante, el duque Rute Sieri, uno de los 4 pilares del imperio y señor del oeste. Ordell, al escuchar su nombre completo, lo reconoció de inmediato como el gran villano de la historia que conocía, el jefe final. Se quedó perpleja al preguntarse por qué había aparecido tan pronto en ese lugar. Rute Sieri, cabeza de una de las 4 casas ducales del imperio, destacaba como el único sin sangre imperial, pero aún así con un poder capaz de rivalizar con cualquiera. En la historia original, su aparición había sido tan imponente que incluso como villano se mantuvo en la memoria de todos hasta su caída. Ahora, frente a Ordell, aquel hombre de fama abrumadora y rostro tan perfecto que justificaba su popularidad, la saludaba con cortesía, besándole la mano y presentándose con naturalidad. Ordell, aunque sorprendida por su cercanía, correspondió a la presentación con la gracia que la caracterizaba, y pronto comprendió la razón de su visita. Rute había llegado al templo porque buscaba la reliquia sagrada de la luz. Ese objeto era la clave que en la historia original lo arrastraba a convertirse en villano. Desesperado por aliviar la enfermedad incurable que lo consumía, había usado aquella reliquia falsificada, sin saber que su energía maligna lo corrompería hasta esclavizarlo. Para Ordell, aquello significaba una advertencia. Debía encontrar la reliquia antes que él si no quería que el futuro se repitiera. Cuando Eirik confirmó que la reliquia estaba realmente en posesión del templo, Ordell comprendió que el duque había dado con la pista correcta. Rute, insistente, pidió que se la transfirieran, y juró que no la usaría para causar daño. Sin embargo, Eirik se negó, explicando que un objeto sagrado no podía entregarse a la ligera. Rute insistió nuevamente, dispuesto incluso a cumplir cualquier condición con tal de obtenerla. Ordell, viendo en esa desesperación una oportunidad, decidió actuar con astucia. No le daría la reliquia, pero sí aprovecharía la situación para obtener recursos. Con una sonrisa le dijo que, si tanto deseaba acceder al objeto, primero debía convertirse en creyente del templo. Bastaría con registrarse y realizar donaciones regulares. El duque aceptó sin problemas, pensando que aquello era una señal de que podría conseguir lo que quería. Así, en la sala de oración, Rute Sieri juró convertirse en fiel creyente del dios del sol. El sistema divino se activó revelando su estatus, fama, riqueza y un rasgo especial que lo marcaba como futuro villano. A Ordell le alegró descubrir que, al convertirlo en creyente, su poder divino había aumentado un 8%. La transacción avanzó con fluidez. El duque ofreció 500 monedas de oro como compensación por el préstamo de la reliquia. El monto equivalía a 50 millones de wons, pero al ver que Ordell no reaccionaba de inmediato, interpretó que era insuficiente y duplicó la oferta. Ella, entusiasmada, aceptó el nuevo trato.
el sistema volvió a activarse, indicando que al llegar a un 10% de poder divino, Ordel desbloquearía una nueva habilidad esencial. Satisfecha con lo logrado, Ordel pidió hablar en privado con el duque. A solas, lo miró fijamente y le pidió algo más: 2000 monedas de oro adicionales, asegurándole que con esa suma lo ayudaría con su enfermedad. Al mencionar las manchas oscuras y brillantes que notaba en su piel, Rute quedó sorprendido, pues muy pocos conocían ese secreto. Ordel explicó que, como sacerdotisa especializada en sanación, podía ver con claridad los signos externos de la dolencia. Le advirtió que la reliquia sagrada de la luz no podría curarlo por completo, pero aseguró que, con su ayuda, las cosas podrían cambiar. El duque, aunque suspicaz, no pudo evitar sonreír ante lo que parecía un intento descarado de extorsión. Aún así, la seriedad en las palabras de Ordel lo obligaba a considerar su propuesta: 2000 monedas de oro a cambio de una oportunidad real de alterar su destino. Momentos después, Ordel llevaba en sus manos el dinero recibido de Rute y se acercó a la caja de ofrendas. Al hacerlo, creyó escuchar una melodía lejana, como si el lugar mismo respondiera a su acción. En cuanto depositó las monedas, el sistema se activó de inmediato, mostrando un mensaje que anunciaba la recepción de 2000 monedas de oro y le informaba que su poder divino subía al 10%. Al mismo tiempo, se desbloqueaba su habilidad exclusiva, la bendición, con la que podía sanar y conferir poder divino a los objetos. Al leerlo, comprendió que era la misma habilidad que Eirik había usado en ella cuando perdió el conocimiento, y lo consideró un poder invaluable. Fue entonces cuando apareció el duque, sorprendido por lo que acababa de presenciar, preguntándose si aquello había sido algún tipo de magia especial. Ordel guardó silencio, pensando en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo, y en cómo ya había alcanzado la condición de sacerdotisa capaz de otorgar bendiciones. Rute, en cambio, empezó a sentirse incómodo. Al ver a Ordel radiante y entusiasmada, sospechaba que algo estaba mal, y se preguntaba si en realidad existía una verdadera reliquia sagrada de la luz. Más tarde, Ordel descendía por unas escaleras ocultas bajo el templo, acompañada por Seth. Él se asombraba del lugar, comprendiendo por qué esa tierra era llamada la tierra sacerdotisa. Ella le preguntó si ese sitio se mantenía así sin necesidad de cuidado humano, y él respondió que sí, porque allí era donde la mano de Dios se manifestaba con mayor cercanía. Sin embargo, la incógnita seguía presente. Si la reliquia estaba bajo custodia del sumo sacerdote, ¿por qué se sabía tan poco sobre ella? Cuando llegó ante Eirik, Ordel le entregó las monedas de oro, pidiéndole que calculase la tarifa de la transferencia de la reliquia. Pero en su interior sabía que no podía entregarle a Rute la verdadera reliquia de la luz. Tendría que reemplazarla, aunque temía su oposición. Mientras lo dejaba contando cada moneda, Ordel no podía evitar preocuparse. Entonces, el sistema volvió a activarse y desplegó un mapa para guiarlos. Ordel agradeció esa ayuda, porque sin ella tanto ella como Seth ya se habrían perdido en aquel laberinto subterráneo. Su intuición sacerdotal los condujo hasta una cámara donde encontraron un collar que el sistema identificaba como la reliquia sagrada de la luz. Sin embargo, al verlo, tanto ella como el comandante sintieron que más parecía un objeto de oscuridad que de luz. La realidad era que el antiguo sumo sacerdote, aunque había nacido con el poder del dios del sol, había desertado y terminado adorando a su enemigo. A cambio de esa adoración, recibió poder y fabricó un falso objeto sagrado que ocultaba un secreto oscuro. Esa traición significaba que, si Rute se exponía a su influencia, acabaría convertido en villano como en la historia original. El sistema otorgó una mejora física, y Ordel, con resolución, tomó el collar y lo rompió entre sus manos. Seth quedó impactado, pues un objeto realmente sagrado no se habría destruido tan fácilmente. La traición del sumo sacerdote era evidente. Ordel comprendió que, de haber entregado esa falsa reliquia al duque, las consecuencias habrían sido desastrosas. El comandante le recordó que ya se había acordado una transferencia y entregado una tarifa, cuestionándole qué daría ahora al duque. Ella decidió buscar otra alternativa. Preguntó por algún objeto vinculado a la sanación, a lo que Seth respondió que solo los artefactos divinos poseían ese poder. Fue así que Ordel tomó entre sus manos el artefacto divino llamado Aurora. A diferencia de las reliquias fabricadas por humanos, Aurora era una auténtica creación de los dioses. En la historia original también aparecía, pero nunca se había utilizado de manera correcta. Ordel comprendió que con él podría aliviar el sufrimiento de Rute, y, al aplicar su bendición, incluso podría bloquear el poder del mal absoluto. El sistema confirmó el contacto con Aurora,
y le ofreció usar su bendición sobre él. Ella aceptó con fe, deseando de todo corazón que aquel artefacto divino eliminara el dolor del duque. Momentos después, volvió ante Rute y le entregó el objeto, asegurándole que lo había bendecido. El duque lo sostuvo entre sus manos, y de inmediato, las manchas oscuras de su cuerpo comenzaron a reaccionar, disipándose poco a poco. Ordel lo tranquilizó, guiándolo a respirar lentamente, y se alegró al ver que Aurora cumplía su función. Finalmente, él levantó la mirada y declaró que su dolor había desaparecido. Ordel se acercó, emocionada, y le aseguró que ya no tendría que vagar buscando remedios, felicitándolo por haber encontrado al fin el alivio que tanto había esperado.